Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Desde la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo y desde la Universidad Autónoma del Perú, hoy vamos a tener ese primer encuentro a nivel internacional sobre nuestra clase espejo que está titulada Contabilidad y Auditoría Gubernamental con un enfoque Perú-Colombia. Hoy queremos darle las gracias acá al doctor Richard Brown, que gentilmente con la doctora Jessica, ha sido posible que podamos tener este encuentro a nivel internacional desde Colombia, Bucaramanga, con el profesor Diego Orlando Rodríguez desde Uniciencia y desde la Universidad Autónoma del Perú, el doctor Richard Brown. Doctor, muchísimas gracias y vamos a darle la bienvenida a los dos conferencistas que vamos a tener una charla así bien interesante en esta conferencia que nos va a permitir conocer un poco más de lo que es la contabilidad y la auditoría gubernamental desde dos enfoques. Entonces vamos a presentar a nuestros conferencistas. Tenemos al doctor Richard Brown Jara, profesional en la carrera de contabilidad que para nosotros es contabilidad pública, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en tributación, auditor independiente colegiado, catedrático universitario, conferencista internacional, asesor contable tributario financiero, especialista en las áreas de auditoría, contabilidad, tributación y finanzas, y además consultor de empresas a nivel nacional e internacional. De parte de nuestra institución está en representación el doctor Diego Orlando Rodríguez, profesor de la Universidad Uniciencia, abogado de la Corporación Universitaria, contador público, magíster en finanzas, magíster en contratación estatal, especialista en derecho constitucional, especialista en gerencia tributaria, con especialización en gerencia financiera, especialista en contratación estatal, en gestión pública, en gerencia de proyectos y con una amplia experiencia a nivel de Estado y a nivel privado. Pues como podemos observar, nuestros conferencistas es de talla mundial. Hoy vamos a tener ese encuentro, este primer encuentro internacional entre dos grandes conocedores de la contabilidad, de la auditoría a nivel gubernamental, y por eso hemos querido desde la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables hacer posible este pequeño encuentro y que no sea el único que tengamos en este año. Bueno, ya este año se nos va acabando, el semestre también se nos va terminando, pero que podamos seguir teniendo esas alianzas con otras instituciones de educación superior a nivel internacional. Doctor Richard, bueno, quien les habla, Rosalba Ayala, la decana de la Facultad de Contaduría y Administración de Empresas. Bienvenido, doctor Richard. Gracias, doctora. Muy buenas Desde noches a todos. Muy buenas noches acá desde Perú. Muy buenas noches también, la bienvenida a nuestros hermanos de Colombia y a todos los profesionales que nos acompañan el día de hoy. Pues bien, vamos a iniciar entonces en una primera etapa. Este es el programa que vamos a ir desarrollando para que podamos tener un conocimiento. Vamos a ir dando primeramente el saludo y presentación de los invitados. Luego va a venir una intervención por parte mía, después también por parte del doctor Diego, la segunda parte, un conversatorio con los alumnos sobre los procesos de auditoría y contabilidad y su importancia desde un punto de vista gubernamental y central, algunas preguntas de los invitados y obviamente el mensaje de despedida que obviamente tiene que ver en la conclusión del foro que vamos a tener el día de hoy con cada uno de ustedes. Pues bien, vamos a dar entonces esta primera parte. Ya. Disculpa, doctor, por favor, pedimos a los participantes nos tengan el micrófono apagado, a nuestros docentes y a nuestros estudiantes que están en las diferentes aulas y las diferentes conectividades, que por favor nos apaguen los micrófonos. Muchas gracias. Disculpe, doctor. Ok. Pues bien, vamos a ver entonces esta primera parte. Pero antes de iniciar con esta primera parte y conocer el Estado peruano, vamos a ver algunos conceptos importantes e interesantes para ver la relación entre la contabilidad y la auditoría gubernamental.
Cuando nosotros se nos viene a la idea a la cabeza de qué es contabilidad, uno viene a decir, bueno, es el registro contable, ¿ok? De las operaciones de una empresa. Y si el contabilidad gubernamental, sería el registro de unas operaciones macro a nivel nacional de las distintas instituciones del Estado que van a tratar al final el saldo de la cuenta general de la República, que vamos a conocerla después. ¿Y qué será la auditoría entonces? Si nos vamos al concepto y definición de auditoría, decimos que la auditoría es la revisión aleatoria, selectiva y muestral de las operaciones o de la información contable que ha sido preparada siguiendo los lineamientos y las normativas presentes. Entonces se dice que es aleatoria porque obviamente es al azar que tú vas escogiendo la muestra, que es una porción de lo que vas a analizar, y obviamente a nivel, entonces, ¿cuál será la relación y la importancia? Cuando yo quiero ver esa relación y la importancia, yo lo asocio de esta forma. La contabilidad, para poder entender, es la construcción de la información. Es como el maestro constructor, el albañil, que a través de las distintas, que cada ladrillo son las cuentas, ¿no? Que va a ir construyendo, y el cimiento o el cemento, la melaza, la unión, es justamente las normas que va a ir cumpliendo para que esa información sea consistente y fuerte. El auditor viene a ser como el ingeniero, el que ya viene con sus planos y va a ver si esa obra que ha sido construida está correctamente construida. Y por lo tanto, va a revisar aplicando sus conocimientos para poder entonces, ¿no?, dar un informe al final sobre lo que ha revisado. Entendamos entonces esa simbiosis entre contabilidad y auditoría. Partiendo de ello, vamos a irnos ahora a lo que sería en la parte gubernamental, y entonces tendríamos que ver, ¿no?, qué es lo que revisaría y qué se contabilizaría a nivel gubernamental, a nivel del Estado. Y para ello, en primera instancia, tendríamos entonces, conociendo ya lo que es contabilidad conceptualmente, conociendo ya lo que es auditoría conceptualmente, pues ahora podemos ver entonces qué es el Estado. Y cuando alguien nos pregunta qué es el Estado, uno dice, bueno, es el que gobierna. No. ¿No? Acá tenemos la estructura del Estado. Este es el Estado peruano que ahorita voy a explicar para poder entenderlo. Está formado, obviamente, ¿por quién? Por la población, por el territorio, por el gobierno. El gobierno, que es el que va a aplicar la política para buscar el bienestar de la población, que está enmarcada dentro de un territorio, ¿okay?, que es inviolable, obviamente, por lo que da la soberanía, defendida en la Constitución peruana del Perú. ¿Y la población qué es? Es el conjunto que bajo ese territorio delimitado acepta las normativas que rigen dentro de esa nación. Y obviamente eso nos da la soberanía, ¿no?, territorial, legal, jurídica, que cada pueblo, nación tiene. ¿Y el Estado qué es? El Estado obviamente es el que va a aplicar la política para poder, mediante su gestión, darle el bienestar, ¿no?, a esa población y a esa nación. Profesor Brown, ¿cuál sería el bienestar? ¿Cuáles son los fines, que busca el Estado para buscar el bienestar? El bienestar en vivienda, el bienestar en educación, el bienestar en salud, en infraestructura, a través, obviamente, de la construcción de carreteras, ahora que se nos viene, ¿no?, lo que es para toda nuestra región, algo regional, la corriente del Niño, el fenómeno del Niño que va a tener una repercusión. El Estado entonces tiene que sobrevaluar, evaluar esa situación y brindar alternativas de solución para dar ese bienestar a la población. Pues bien, ¿y cómo está conformado? ¿Quién le da la autoridad? El pueblo mediante una votación, cada 5 años al Estado. Pero el Estado no es solamente eso, lo conforman 3 poderes del Estado en el Perú. Y es importante que conozcamos el Estado, ¿por qué? Porque toda esta información que estamos viendo acá, a través de estos distintos estamentos y organismos que se van dando, al final dan una información. Y esa información, a través de los documentos, que será procesada, analizada y registrada, pues me va a darme entonces al final, ¿no?, en la contabilidad gubernamental, el resultado de la cuenta general de la República. Pero no es solamente eso, no es solamente que cada uno me brindará la información, sino por el contrario,
esa información tendrá que ser luego revisada. ¿Por quién? Por el Sistema Nacional de Control, que también lo vamos a ver rápidamente, ¿ok? Formado por la cabeza de la Contraloría y los demás elementos que ahorita los vamos a nombrar. Entonces, ahí está la relación. Entonces, todo este aparato que vamos a conocer brevemente, ¿ok? Va a brindar esa información y está formado por 3 poderes. El primero es el poder legislativo, ¿ok? Formado por el Congreso de la República, que está formado por 130 congresistas, donde hay un consejo directivo con una presidencia y una vicepresidencia. Tenemos la comisión permanente, que es cuando el Congreso no sesiona, ¿no? Y que lógicamente esta comisión sigue trabajando en ese momento. Las comisiones ordinarias, que son cuando son de pleno. Y entonces, obviamente, como es una clase, también viene una tarea, una actividad para mis alumnos. ¿Quiénes son los representantes de cada poder del Estado peruano? ¿No? Y obviamente tienen unos links de referencia para poder, pues, responder y absolver esas preguntas. Tenemos entonces el poder legislativo, luego viene el poder ejecutivo, formado por el gobierno nacional, formado por el presidente de la República, el Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros, con el Premier, los distintos ministerios, Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, del Interior, el de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, de Salud, que ahorita vamos a ver cuando veamos la parte de Contraloría, un casito bien interesante de salud, Agricultura y Riesgos, Trabajo y Promoción del Empleo, la producción, el comercio exterior, energía y minas, transporte, comunicaciones, Ministerio del Ambiente y de Cultura. Miren, cada uno se va a un sector, ¿ok? Que va a priorizar para lograr el bienestar de la población. Tenemos el Poder Judicial, que está formado por la Corte Suprema de Justicia, también la Academia de la Magistratura, el Comité Superior de Justicia, los juzgados especializados y mixtos, los juzgados de paz letrados, los gobiernos regionales, formados por el Consejo Regional, la Presidencia Regional, el Consejo de Coordinación Regional. ¿Okay? Este es en la parte del Poder Judicial. Y organismos autónomos, aquellos que tienen también su soberanía al momento de poder ejecutar funcionalmente, una soberanía funcional. Tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro de Identificación, el RENIEC, la Junta Nacional de Justicia, que ahorita en el Perú obviamente está siendo evaluada, ¿no? Y que obviamente no sabemos cuántos quedarán, cuántos cambiarán, ¿ok? En un proceso que está llevándose a través de nuestro Congreso de la República. Es un caso muy sonado ahorita actualmente en el Perú. El Tribunal Constitucional, que es el órgano de mayor estudio a nivel de altura, donde se basa en la Constitución, y que lógicamente, como todos sabemos, la Constitución es la ley de leyes, y que lógicamente es el que su veredicto, ¿no? Tendrá que ser obviamente seguido al final. Tenemos después el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la cabeza del Sistema Nacional de Control, que ahorita lo vamos a conocer, la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Banco Central de Reserva, y también, ¿no? ¿Quiénes estarían faltando ahí, profesor? ¿Ok? La SUNAT, ¿no? También la SUNAT, como un ente que obviamente cumplen unas funciones importantes. Ahora bien, todo este aparato del Estado, ¿no? Va a tener funciones a desempeñar. Y esas funciones tendrán que después responder si han logrado las metas trazadas al inicio. Y obviamente, para poder sustentar ese cumplimiento que hacen, se fundamentan en los registros. Y esos registros entonces van a ser analizados, evaluados y consolidados a través del Sistema Nacional de Contabilidad. Vamos a ver entonces, ¿no? ¿Qué es el Sistema Nacional de Contabilidad? Bien. El Sistema Nacional de Contabilidad, como lo podemos ver, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, ¿ok? Que van a evaluar ¿qué? El registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales de la gestión de cada una de las entidades del sector público. ¿Ok? En armonía con la normativa contable internacional vigente, ¿no?
las normas internacionales. Ahora bien, ¿quiénes lo conforman? ¿Cuáles son los integrantes del sistema? Ya entendí entonces, profesor, que el Sistema Nacional de Contabilidad va a registrar, consolidar y plasmar, ¿no?, en un documento llamado la Cuenta General de la República toda la gestión de las distintas entidades del Estado. ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes forman parte del Consejo del Sistema Nacional de Contabilidad? En primer está la Dirección General de Contabilidad Pública, quien obviamente va a elaborar la Cuenta General de la República y las estadísticas de las finanzas públicas, para ver obviamente cómo está avanzando en comparación de un año con otro, ¿ok? Por eso cumple uno de los principios de uniformidad, para ver la comparación, el crecimiento o decrecimiento de un Estado. A través de ese análisis podemos ver que ahorita, por ejemplo, en el Perú, que estamos entrando en una recesión económica. Las causales son varias, que también las vamos a analizar dentro de poco. En segunda instancia, ¿quién está? El Consejo Normativo de Contabilidad. Su función es emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las entidades del sector privado y las empresas públicas en lo que corresponda. ¿Empresas públicas, profesor? Sí, claro. En nuestro país, en el Perú, hay empresas públicas de derecho privado. Es decir, por ejemplo, la SUNAT, la FAP, son entidades de derecho público que tienen una, derecho privado y que se guían, entonces, obviamente, por estas normativas que emite el Consejo Normativo de Contabilidad. En tercera, ¿quién está? En tercera instancia, formando parte de este Sistema Nacional de Contabilidad, tenemos a las oficinas de contabilidad, o las que hagan sus veces en las entidades del sector público. Es decir, dentro de cada entidad gubernamental, pues obviamente estas oficinas registrarán, analizarán, procesarán y consolidarán toda la información contable que al final será recopilada para poder establecer la Cuenta General de la República. Profesor, ¿y qué es la Cuenta General de la República? Pero antes me olvidaba, ¿ok? ¿Quién es el contador general de la República del Perú? La cabeza, ¿no? Así como hay el Contralor General de la República, el doctor Char. Tenemos al contador, que es el doctor Óscar Gustavo Núñez del Arco, el actual contador general de la República Peruana. Él, obviamente, él encabeza todo el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no?, y obviamente está formando para poder después dar al Congreso la Cuenta General de la República. ¿Y qué es la Cuenta General de la República, profesor Brown? ¿Qué sería la Cuenta General de la República? Pues bien, es el mecanismo por el cual todas las entidades del sector público que administran los recursos públicos, ¿okay?, rinden cuenta de su gestión económica y financiera y también ven el cumplimiento de sus metas y objetivos. ¿Por qué? Porque obviamente porque los recursos públicos no son de esas entidades. Son los recursos que ha captado el Estado a través, por ejemplo, ¿de qué? Una forma de recortar los recursos de los tributos. La administración tributaria, a través de su política fiscal, ¿no?, recauda los tributos para dotarle al Estado de los recursos necesarios para que pueda cumplir sus fines, ¿no?, y lograr los objetivos del bienestar común de la población o de la nación peruana. Obviamente, cuando esos recursos no son bien utilizados, no son bien encaminados, son malgastados, lo que originan es una pérdida, una disminución y el incumplimiento, ¿no?, de obviamente esas metas o fines que el Estado persigue a nombre, ¿ok?, del bienestar de la nación. Profesor Brown, ¿y eso a qué se debe? Ya viene, ¿no?, algo llamado nosotros que veremos corrupción. Y obviamente habrá unos casitos bien interesantes, típicos, ¿no?, adelantándoles, ¿no?, en el año, solamente para el caramelito de lo que se viene. En el año 2022, el último informe que ha sacado la Contraloría, que es el órgano de control, que ahorita lo vamos a ver, explicó que en el año 2022 se perdieron por corrupción, en los casos de corrupción, el récord, 24.000 millones de soles. Por lo cual, decía el mismo Contralor, ¿no?, podríamos haber salido de la pobreza. 24.000 millones de recursos que le cuesta al Estado recaudarlos para pues ser, ¿no?, dilapidados
como en algunos casos que hemos visto, que ahorita lo vamos a ver también, un caso muy sonado hace una semana acá en el Perú, ¿no? De un ministerio que escandalosamente está dilapidando los recursos públicos. Breve, vamos a ver con esta situación. Y profesor, ¿y cuál sería el proceso para la cuenta general de la República? En primera instancia está, ¿no?, la recepción de las rendiciones de cuenta. Todas las entidades le van dando y recepciona su rendición de cuenta. Luego viene, cuando nos viene un documento, ¿qué cosa hacemos? El análisis. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Qué tipo de operación es? ¿Dónde lo voy a procesar? ¿Con qué codificación? ¿Dónde lo voy a registrar? Todo ese análisis también se realiza aquí, en el procesamiento de la información. Luego viene la elaboración, el proceso ya del registro y la formación de la cuenta general de la República. Viene después el informe de auditoría, que es la revisión. Viene ya la parte de la auditoría, como decíamos, la construcción de la información, la revisión de la información a través del ingeniero contable, llamado auditor, la presentación del informe, ¿no?, para que obviamente pueda al final emitirse el examen y el dictamen del mismo. ¿Qué es el dictamen? Es la opinión que se emite al final sobre ese informe. Viene la aprobación de la cuenta general de la República, que obviamente una vez que ya ha sido elaborado, ha sido revisado, ¿ok?, se verá si es aprobado por el Congreso, para que después sea promulgado y difundido por el Ejecutivo. Pues bien, ¿para qué me sirve la cuenta general de la República? Para el análisis del crecimiento, ¿no?, el análisis del crecimiento financiero, presupuestal y económico de Perú como nación, ¿ok?, de Perú como un todo, y aplicar obviamente los mecanismos de corrección, ¿ok?, que me permitan seguir en el crecimiento. Ahora bien, bueno, acá estaba poniendo algunos artículos. Entonces, decíamos que la cuenta general de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría, y ahí estamos ya viendo ya la relación. Entonces, ya estamos dando inicio a la relación entre contabilidad y auditoría. No es solamente entonces, jóvenes, que se hace y procesa la información. Esa información tiene que ser revisada y validada por un ente, ¿okay?, neutral y ajeno a quien lo redactó. Ese ente es, obviamente, ¿no?, la Contraloría. Ahora bien, una vez que este informe de la Contraloría, a través de la auditoría, es remitida al presidente de la República, él, en un plazo que vence el 15 de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto, ¿ok?, de acuerdo a nuestro artículo 81 de la Constitución Política del Perú, va a ser examinado ¿por quién? Por la Comisión Revisora, ¿no?, del Congreso de la República hasta el 15 de octubre, para después de ello emitir un informe que será visto o absuelto por el Pleno del Congreso. De ser aprobado, ¿no?, pasará obviamente a su difusión. Profesor, ya vi entonces el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no?, el ABC del Sistema Nacional de Contabilidad. Pues ahora vamos a ver el ABC, ¿no?, del Sistema Nacional de Control. Como su nombre lo indica, ¿qué cosa va a ver? Va a controlar, obviamente, ¿no?, el cumplimiento de las metas, objetivos, el uso de los recursos públicos, ¿no?, la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos. Ahora bien, ¿cuál es el ente rector? La Contraloría, ¿no?, con nuestro Contralor, el doctor Sharp, que obviamente va a aplicar la política de control dentro de todo el aparato estatal, planificando y dictaminando las medidas que le ayuden a través de los programas de auditoría lograr, ¿okay?, la revisión de las gestiones de cada entidad gubernamental. Ahora bien, obviamente lo va a hacer de tres formas o tipos de control: el control previo, el control simultáneo y el control posterior. Como su nombre lo indica, el control previo es antes de que se ejecute la acción, antes de que se ejecute la obra. Hoy día en la tarde estaba almorzando y estaba escuchando, justamente hoy día lo van a ver en la noticia, que obviamente estaba siendo observado por quinta vez la licitación de una obra, ¿no?, llamada el Puente Tarata. ¿Se acordarán del escándalo del Puente Tarata con nuestro expresidente, el señor Castillo, ¿no?, que obviamente fue
descubierto el fraude que se estaba dándose ahí, y desde esa época hasta ahora han pasado 5 licitaciones. Y hoy día inclusive había una marcha, estaba escuchando en la televisión, una marcha de los pobladores de Juanquín, la zona donde se va a hacer el puente Tarata, que estaban reclamando ellos que ya son 5 licitaciones y qué es lo que está pasando, ¿no? En uno se daba que obviamente, por ejemplo, ya estaba de antemano, ¿no?, decidido para un familiar, en otro estaba decidido por otra persona que ya tenía de antemano el sobre, distintas formas, y por quinta vez el control previo detectaba una anomalía. Y obviamente, ¿ok? 5 veces. Me llamó la atención y dije, eso lo digo hoy día en la conferencia. El control, ¿ok?, simultáneo, que es el segundo, es aquel que se va a realizar durante la ejecución, durante el proceso. Va acompañando el proceso de la ejecución de la obra y obviamente va haciendo las observaciones para corregirlas en el acto. Obviamente, por ejemplo, se está construyendo una carretera y no se está poniendo el nivel de cemento, grosor del cemento y se está detectando. No vas a esperar al finalizar para después haber dicho, después que se han hecho kilómetros de carretera con un grosor distinto, decir, obviamente acá ha habido una anomalía, que van a tener que romper otra vez toda la carretera. ¿Cuántos millones se van a gastar por esa obra mal realizada? El control simultáneo que hizo, la licitación, se aprobó quién es el que va a ejecutar la obra, cumplió su rol. El control previo, ¿qué hizo? ¿No? La licitación, para ver si se logró la obra. El control simultáneo, ¿qué hace? Lógicamente, lo que hace entonces es el proceso, acompaña y corrige, ¿no?, como una auditoría interna, dicho proceso para que obviamente la obra pueda llegar al fin que fue iniciado trazadamente. El control posterior, como su nombre lo indica, una vez que ya se realizó y se ejecutó todo, pues viene a revisar, de forma los costos históricos. Viene a evaluar si se cumplió la meta en el tiempo. De repente sí se usaron, ¿ok?, los materiales en la obra, pero de repente no se logró en el tiempo que se pensó. De repente, obviamente, ¿no?, cumplieron unos tramos distintos a los que fueron planificados o presupuestados. Ya la obra se hizo. Y por lo tanto, entonces, el control posterior lo que hace es la revisión. La revisión de la eficacia, eficiencia y el resultado de la gestión al momento de elaborarse la obra. Ahora bien, en este control posterior, ¿qué se va a ver? 3 tipos de auditoría. La auditoría de cumplimiento, la auditoría financiera y la auditoría de desempeño. En la auditoría de cumplimiento es donde se van a identificar las responsabilidades de cada funcionario: administrativa, civil y penal. Administrativa, por ejemplo, si no hizo algo, una copia, no entregar la copia de una boleta a un trabajador público, que es su derecho. Obviamente hay una sanción administrativa. Civil es cuando el perjuicio es económico en contra del Estado, ¿no? Se hizo un proveedor que pudo haberse hecho una mejor cotización y lógicamente, ¿no?, después se descubrió eso y hay un perjuicio económico. Responsabilidad civil. Profesor Brown, ¿y responsabilidad penal? Bueno, la responsabilidad penal es cuando, ¿ok?, hubo el dolo. Profesor, ¿qué es dolo? Es la mala intención. Ya se sabía de antemano lo que se quería lograr. La premeditación, como decían, alevosía y ventaja para sacar provecho del cargo, de la función, de la gestión que está realizando en beneficio propio, en perjuicio del Estado, ¿ok?, y de la nación. ¿Por qué? Porque maneja los recursos. Y por lo mismo que manejan los recursos, por ejemplo, ¿no?, a veces me acordaba rápidamente el caso de un alcalde que hizo una buena gestión, pero hizo algo, por ejemplo, que tenía para poder construir un comedor popular y decidió entonces, ¿no?, era para hacer un auditorio que obviamente no estaba, y decidió construir un comedor popular. Y al final fue destituido el alcalde. Profesor, pues hizo algo mejor, hizo una mejor obra que la gente necesitaba, sí, pero redireccionó los fondos del Estado para algo que no había sido autorizado. Cuidado,
en el sector público también se ve eso, y eso es una responsabilidad penal porque se llama malversación de fondos. No robó, sino que destinó a otro fin distinto al que había sido presupuestado los recursos del Estado. Luego viene entonces la auditoría financiera también, ¿ok? Donde va a hacer la evaluación de los estados financieros, ¿no? Para emitir al final su informe limpio, con salvedad, con abstención, con negación, siguiendo las normas de auditoría. Y finalmente viene la auditoría de desempeño, que es el resultado de su gestión. Hubo eficiencia, hubo eficacia, hubo cumplimiento, logró las metas y los objetivos trazados al inicio de la gestión. Todo eso, ¿ok? Se va revisando entonces y al final se emitirá, junto con la Cuenta General de la República, un informe. Ahora bien, ¿cuál sería la importancia? ¿Okay? ¿Qué casos han habido? ¿Por qué es importante la Contraloría con el doctor Char? Veamos brevemente algunos ejemplos breves, ya finalizando, para darle también paso a mi ilustre acompañante del día de hoy. ¿Ok? Algunos casos interesantes como ejemplo. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, algo reciente, para no irnos muy atrás, porque se dice, por ejemplo, en la historia de la corrupción, que esta se inició desde la época del virreinato, donde las autoridades, ¿okay?, le daban el famoso compadrazgo, es decir, a sus familiares le daban poder para poder a través de él tener lealtad, fidelidad. Y eso es una práctica que se fue desde sus inicios hasta ahora ejecutándose en nuestro país. Sin ir muy lejos entonces de la historia, porque la teoría de la corrupción y el análisis es algo muy interesante, ¿no? Desde un punto de vista psicológico, social, económico y todo, ¿ok? Que sería materia de otra reunión más adelante. Podemos ver algunos casos interesantes. El gobierno reciente, saliente del presidente Castillo, Pedro Castillo, tenemos, por ejemplo, algunos casos, el caso del ascenso en las Fuerzas Armadas, ¿ok? Que lógicamente respondió a presiones del presidente para ascender, lo que le decía, el famoso compadrazgo, padrinazgo, ¿ok? Tenemos también el caso, ¿no?, Tarata, ¿ok? El famoso puente que hasta ahorita les decía a ustedes, 5 licitaciones, y hoy día fue la última, la reciente, que con el control previo de la Contraloría fue observada y hasta ahorita no hacen la obra. ¿A quién perjudica eso? A los pobladores de la ilusión. Muy bien. A los pobladores, ¿ok?, que no ven ellos, a los agricultores que no tienen la forma de cómo transportar sus productos y obviamente se perjudican porque se les puede malograr sus productos. Ahora bien, también el caso Petroperú, ¿ok?, que es un caso obviamente bastante interesante. Tenemos, y acá le decía, lo saqué de la página para que no digan, no, lo dice el profesor Brown, está exagerando. No. Lo saqué de la misma página, ¿ok?, del gobierno peruano, de la misma plataforma. ¿Ok? ¿Qué me dijo? ¿Ok? Con recursos públicos perdidos por la corrupción en el año 2022, ¿ok?, se habría podido eliminar la pobreza en el Perú. ¿Qué? Con más de 22.000 millones, ¿ok?, se pudo haber eliminado la pobreza en el Perú. Tenemos acá. Durante el 2022, la corrupción ocasionó al país un perjuicio, página gobierno peruano, referencia. No lo dice el profesor Brown, lo dice la página oficial. ¿Qué dice? Habría ocasionado al país un perjuicio económico en estimado 24.419 millones, de los cuales el 56% fue ocasionado por los gobiernos regionales y municipalidades, seguidos por el gobierno nacional con el 44%. Es decir, 10.696 millones de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, ¿ok?, en el año 2022. En ese sentido, el Contralor General Nelson Chang indicó que si reflexionamos sus efectos, con esos recursos perdidos de la corrupción, más de 24.000 millones, ¿ok?, se pudo haber eliminado la pobreza en el Perú, ya que lo aliviaría mínimo en unos 2 años este problema, ¿no?, que hoy por hoy afecta a millones de peruanos y peruanas. Vean entonces, chicos, ¿no?, el rol importante que cumple, ¿no?, nuestra Contraloría, nuestro sistema nacional de control,
gracias a la información que le presenta el Sistema Nacional de Contabilidad y sus distintos procesos. Y el caramelito que le dije a ustedes, ya despidiéndonos, para muestra un botón, ¿cómo no vamos a reaccionar ante estos dos ejemplos bien interesantes? Bien, solo 2 minutos, 3 minutos nomás de esto, y a ver si reconocen de quién es. Si nuestra entidad, una de las entidades representativas, obviamente, está en esto, ¿qué nos espera del resto? ¿No lo dije yo? ¿Ok? Brevemente entonces. Negociación incompatible, puntos fantasma, condición con proveedores, sobre la relación de gastos, la funcionalidad sobre proyectos inexistentes, contrataciones cuestionables, personal no calificado, compartida de dinero, abuso contra los que tienen contribuciones para llevar a la relación del que esté justificado de ser y que no es una relación de quienes tienen a 25 funcionarios. El incremento en cine comprenderá bastante de los siguientes minutos de ustedes. Conocerá la situación real en la que es para ayudar el gobierno de la formal. Pero ese es el caramelito. Profesor, eso es antes, hace años. No, vean algo reciente. Revisando, ¿ok? Una orden de servicios que fue registrada por la Contaduría General de la República. La Contraloría, este año, o sea, miren lo que era hace años, ¿se cambió? No. Para cerrar con broche de oro, vean esto. Unidad ejecutora, Ministerio de Salud, servicio de Cofidel, más de 25.000 soles. Ese es un insulto. Es una cachetada con el servicio de acuerdo Cofidel, 22.536 soles. Más servicio de Cofidel, 8.760 soles. Ensalada de fruta, café pasado o café con leche, rosca de jamón y queso, leche asada con mazamorra, un sándwich de butifarra, un pan de limón o brown. Bien, señores. Quería entonces con ustedes ir cerrando y dando entonces, en conclusión, la primera parte, para dar paso a mi colega, ¿ok? Esto se descubrió por razones de servicio. La Contaduría registró, la Contraloría revisó, analizó y encontró. Y obviamente detectó. Son los recursos públicos, que si no son bien registrados, si no son bien analizados, si no son bien gastados, ocasionan esta pérdida que hemos visto en el año 2022, por ejemplo, recién. ¿Cuánto será el 2023? Vimos dos instituciones tutelares importantes, el Ministerio de Salud, la famosa SUNAT, que obviamente también están siendo observadas. Señores, el Estado tiene muchas cosas que cambiar y con su participación de ustedes hoy día estaremos viendo qué sugerimos para poder lograr ese cambio. Bien, ha sido un gusto entonces y cedo entonces a mi colega desde el otro lado del país, ¿ok? Para la segunda ponencia igual de interesante. Muchas gracias, jóvenes, ¿ok? Gracias a todos. Estamos en Comprando. Muchas gracias, doctor Brown. Y esa frase al final de su intervención es la que se busca en estos espacios académicos. Y gracias a la Universidad Autónoma, gracias a Uniciencia por hoy darnos este espacio, permitirnos este espacio para poder llevar un poco el conocimiento de la estructura del Estado, un poco también del conocimiento del manejo contable, del manejo de auditoría, del manejo de cómo se llevan esas cuentas. Yo a mis chicos siempre les digo que los países o cada territorio es una gran empresa, o lo podemos manejar como una gran empresa, y desde ahí podemos distribuir esencialmente el Estado y su participación en las economías. Muchas gracias, le agradezco las diapositivas. Mis diapositivas, digamos, son un poco más ligeras, son enfocadas, digamos, a los títulos de lo que de cierta forma conocemos o de cierta forma hemos revisado en otros espacios educativos, de pronto en primaria, en bachillerato,
pudimos revisar un poco la estructura del Estado. Acá en Colombia tenemos algunas cátedras obligatorias desde, desde primaria y bachillerato, donde se exponen algunos puntos también respecto a la estructura del Estado. Y el Estado colombiano no se diferencia mucho al Estado peruano. Yo creo que todos seguimos con la línea que desarrolló Montesquieu por allá en Francia y la Revolución Francesa, donde determinó y llevó a que el Estado no puede estar en cabeza de una sola persona. Recordemos la Revolución Francesa que le costó bastantes vidas a todos, o le costó bastante sangre, por así decirlo, para poder desarrollar y liberar a los franceses en ese tiempo de Luis XVI y María Antonieta. Entonces el Estado, así como el Estado colombiano, hay alguien con el Estado colombiano, así como el Estado peruano, también se divide en ramas del poder público. Y también tenemos un Estado a nivel nacional y un Estado a nivel territorial aquí en Colombia. El concepto de Estado, el doctor Brown lo explicó muy bien, es el desarrollo de un cuerpo que dirige dentro de un territorio ubicado geográficamente con unos ciudadanos y en búsqueda siempre del mejoramiento de la calidad de vida. El Estado colombiano, como lo venimos diciendo, ramas del poder público, rama del poder ejecutivo, legislativo y judicial, tal cual como lo desarrollamos en Perú. Y podemos empezar a hablar de cada una de las ramas, si me ayudan, por favor, con las siguientes diapositivas. Bueno, mientras tanto, entonces empezamos a hablar con esa rama ejecutiva, aquí perfecto. Las ramas ejecutivas es la que se encarga de dar el cumplimiento a toda la normatividad legal. Está encabezada del presidente de la República, quien es el que se encarga de dirigir toda la acción del Estado. Aquí tenemos tres roles: jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Y desde estos tres roles es que el Estado en su cabeza de ejecutante, o el ejecutivo, como también lo llamamos aquí, inicia con toda esa recolección de recursos a través de los tributos, que también nosotros los contadores escuchaba el SUNAT en el Perú. Aquí lo llamamos la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, que está a cargo también del presidente de la República, y es que se encarga del recaudo de estos tributos, del conjunto de tributos colombianos que tenemos, tasas, contribuciones e impuestos, que es lo que le da ese motor, o le da esa fuerza o esos recursos para que la rama ejecutiva pueda ejecutar todas sus políticas públicas. Dentro de las principales encontramos el plan de desarrollo, que son los objetivos que se traza el presidente de la República para poder dar cumplimiento a todas las obligaciones constitucionales y legales que le cobijan dentro de su cargo. Es el presidente de la República quien, a través del recaudo de estos tributos, se ejecuta todas estas políticas públicas, siempre enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida y siempre enfocadas también a esa definición de Estado social de derecho que se desarrolló desde Alemania y que hemos venido implementándola y hemos venido trayéndola a nuestros tiempos, basados en la dignidad humana, en el trabajo y en instituciones sólidas que permitan el cumplimiento de esa función social del Estado. En la rama ejecutiva también encontramos a nivel territorial, a nivel de departamentos y municipios, tal como también se desarrolla en el Perú. Aquí en Colombia hablamos sobre gobernaciones y hablamos también sobre alcaldías, quienes tienen una independencia otorgadas por la propia Constitución para poder desarrollar toda su función, para poder recaudar sus impuestos, para poder, a través de los planes de desarrollo, ejecutar esas políticas públicas. No quiere decir que los territorios, departamentos y municipios sean independientes al gobierno nacional. Tienen una dependencia también un poco económica, ya que el Estado nacional es el mayor recaudador de estos impuestos, pero las entidades territoriales, gobernaciones y departamentos son los encargados de dar cumplimiento a toda esa normatividad, a toda esa regulación que se debe tener en cada uno de los territorios. Acá tenemos alcaldes, gobernadores, cada uno con sus planes de desarrollo para ejercer y para poder dar esa función del Estado constitucional. Adicional a la rama ejecutiva, también tenemos la rama legislativa. Doctor Brown, lo vi en las diapositivas y lo vi hablando del número de congresistas y el número de, aquí tenemos la Cámara Alta, Cámara Baja, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Acá nosotros también, el Congreso de la República lo dividimos
En Cámara Alta, Senado de la República, conformada por 108 senadores, y la Cámara Baja, por 171 representantes a la Cámara de Representantes. Es importante mencionar que el Congreso de la República se divide también en el Senado por una circunscripción nacional. Quiere decir, nuestros senadores representan intereses a nivel nacional, los 108 senadores, número que fue modificado con el, de pronto, y seguramente allá en el Perú también es muy sonado, el acuerdo de paz que suscribimos con la extinta guerrilla de las FARC. Aquí tenemos 108 senadores, 5 hacen tránsito, no es permanente, es simplemente una disposición transitoria de que estas personas ocupen estas curules. Y ellos se encargan también de decisiones a nivel nacional. De Cámara Baja nos enfocamos especialmente a la Cámara de Representantes y ellos son los que definen o los que velan o luchan por los intereses de los territorios. Por ejemplo, nosotros aquí estamos ubicados en el departamento de Santander, doctor Brown y la gente que me está escuchando en el Perú. En Santander tenemos 7 representantes a la Cámara, que por orden constitucional, por el número de habitantes, son los que ocupan esos escaños en el nivel Congreso de la República. En este caso, Cámara Baja por ser de tema territorial. De estas, encontramos 171 escaños en la Cámara de Representantes, distribuidos por departamentos. Yo sé que estamos pensando que tenemos un gran número de congresistas, digamos que eso está por mandato también constitucional que sería. De las siguientes ramas del poder público tenemos la rama judicial, que es la que se encarga de todo el tema y todo el asunto de administrar justicia, así como en el Perú nos contaba el doctor Brown. Esta rama judicial está dividida en las 3 altas cortes que tenemos y que algunos colombianos la llevamos en nuestro corazón, porque gracias a estas altas cortes se han dado luchas importantísimas para la defensa de los derechos y las libertades que venimos batallando desde hace mucho tiempo. Tenemos nuestra Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución firmada en 1991 y que vela por el cumplimiento y la lucha de estos deberes y de estas libertades. También se encarga de la no violación o la no vulneración de los derechos fundamentales que están consagradas en nuestra Carta. La siguiente que tenemos es la Corte, el Consejo de Estado, perdón, que se encarga de todo el tema y toda la regulación respecto a lo contencioso administrativo. Yo les digo a mis chicos, y sé que por aquí están y más de uno estará recordando, yo les digo, cuando tengamos problemas con el Estado, cuando tengamos problemas con instituciones públicas, cuando tengamos problemas con alcaldías, con gobernaciones o con cualquier otra entidad, ¿quién va a terminar resolviendo o dónde vayamos a estar resolviendo estas diferencias? Será en lo contencioso administrativo, representado en este caso especialmente por el Consejo de Estado. Es más, también les digo a mis chicos que estudian contaduría y que me están viendo acá y los de el Perú, sí despierta cierto interés. Cuando nosotros tenemos un inconveniente o tenemos una diferencia con nuestro organismo que dirige los impuestos y las aduanas nacionales, terminamos resolviéndolo en ese contencioso administrativo, que es la lucha que existe o esa discusión que existe para resolver nuestros inconvenientes con el propio Estado. Le sigue la Corte Suprema de Justicia, que es la que se encarga de todos los aspectos o diferencias y digamos que discusiones que tengamos en aspectos privados. Ahí encontramos lo relacionado con el derecho penal, con el derecho familia, con el derecho de agrícola, con el derecho, con diferentes derechos laboral privado también. Ahí vamos a resolver todas estas situaciones. De destacar que la Corte Suprema de Justicia digamos que es de las más antiguas o de las que se fundó junto a nuestra independencia y se fundó desde la Constitución de 1886 con diferentes nombres, pero es la que termina administrando la justicia. Que después de 1991, doctor Brown, tenemos una constitución relativamente joven, que fue la constitución que le dio vida a esta Corte Constitucional y digamos que dividió las funciones entre lo contencioso administrativo, que es el Consejo de Estado, y los derechos o las discusiones que tengamos en el ámbito privado por parte de la Corte Constitucional. Después seguimos en la misma rama judicial, resolviendo con algunas otras entidades de apoyo. Tenemos a la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada especialmente de todos los asuntos penales.
Aquí nuestra fiscalía actúa como ente investigador, como ente acusador también respecto a los temas penales. Y para eso la fiscalía tiene todo un cuerpo técnico de inteligencia, tiene toda una policía judicial, tiene bastante, digamos que burocracia de cierta forma, pero que es la que le ayuda a que la fiscalía pueda determinar y pueda llevar esas personas ante los jueces que administran justicia para poder ser acusados, poder ser juzgados y poder finalmente llevarlos ante un tribunal para que entreguen lo que corresponde y se sometan al imperio de la ley, como lo hablamos muy claramente en la Constitución política. Veo que alguien iba a conversar, por favor. Bueno, continuamos. Adicional a ellos, ahí ya pasamos por las tres altas cortes, seguimos, y la fiscalía, seguimos con una entidad que a los abogados nos trae algunos recuerdos y nos trae de pronto algunas desveladas o algunas trasnochadas, que es el Consejo Superior de la Judicatura. Este Consejo Superior de la Judicatura es el que se encarga de todos los aspectos técnicos de la administración de justicia. Ellos son los que avalan para que los abogados puedan ejercer el derecho. Ellos son los que se encargan también de que la administración de justicia funcione, de todo el aparato de justicia pueda llegar a funcionar. La última entidad de la rama judicial encontramos las jurisdicciones especiales. Y de pronto no sé si en el Perú hayamos tenido un desarrollo histórico también de los hechos violentos que surgieron en el Perú, pero aquí en Colombia esas jurisdicciones especiales, si bien tienen una importancia gigantesca, porque es la que respeta las diferentes situaciones que se puedan presentar para someter a diferentes ciudadanos a la justicia. Acá tenemos jurisdicciones especiales, por ejemplo, indígenas, que sabemos nosotros que no se regulan o no pueden llegar a regularse por una jurisdicción ordinaria, como fuese la Corte Suprema de Justicia. Pero también tenemos, y seguramente allá lo escucharemos, la Jurisdicción Especial para la Paz, que ellos son los que se enfocan a estos juzgamientos, perdón, de la extinta guerrilla La FARC. Fue creada por el Acto Legislativo 01 del 2016 para el desarrollo del acuerdo de paz, o este acto legislativo fue el que le dio vida a esa jurisdicción especial para la paz, que a hoy es muy sonada y ha tenido unas decisiones bastante importantes y de fondo en nuestro país. El acuerdo de paz para una paz estable y duradera, firmado en el 2016, le dio vida a esta justicia especial para la paz, y su enfoque especial es a buscar esta misma paz duradera, pero también garantizar la no repetición, incluyendo el sometimiento a la justicia por parte de los actores. Ahí tenemos algunas diferencias y sé que algunas de las personas que me están escuchando, porque lo hemos hablado en clase y diferentes escenarios, el acuerdo de paz tiene sus personas que lo apoyan o también tiene sus detractores, pero así estamos en Colombia, y fue un acuerdo también aprobado por la Corte Constitucional como salvaguarda de todo el tema constitucional. Ahí hablamos de la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Nos hace falta mencionar, porque también es una discusión que desarrollamos en clase, porque en los municipios y en los departamentos encontramos algunos órganos que de cierta forma empiezan a regular o empiezan a dictar disposiciones para poder encaminar el propio territorio. Estamos hablando de los consejos municipales, de las asambleas departamentales, que si bien lo recordamos, cuando hablamos de la rama ejecutiva, hablábamos que eran entidades territoriales y que gozaban de independencia. Entonces, acá, y trayendo nuevamente las ramas del poder público, estos organismos que empiezan a regular por territorios, ellos son los que se encargan, de cierta forma, desde la rama ejecutiva, a regular partiendo de su independencia, a regular partiendo de su independencia cada uno de los territorios. Entonces, un municipio como la costa norte colombiana no va a tener las mismas necesidades de un municipio de la parte sur también colombiana. Entonces ahí empezamos a ver la diversidad y la regulación que se entiende por cada uno de los territorios. También hablamos, y seguimos ya partiendo un poco de las ramas del poder público, hablamos de esos organismos independientes, y organismos independientes claves e importantísimos para regular todo el aspecto de las ramas del poder público. Estos organismos
independientes tienen toda su autonomía presupuestal, toda su autonomía para poder tomar decisiones, y son estos organismos los que de cierta forma le dan vida y le dan legitimidad a las entidades de las ramas del poder público. Encontramos organismos independientes como por ejemplo el Banco de la República, quien gracias a su autonomía ha podido tomar decisiones trascendentales para la economía colombiana. El Banco de la República es el encargado de toda la política monetaria que manejamos en Colombia y sería imposible sin su independencia, sin su autonomía, poder tomar decisiones que no se mezclaran de pronto con algunos deseos de unos mandatarios X o Y situación que se llegare a presentar. Otro organismo independiente es el encargado del acceso a los empleos del propio Estado colombiano, que es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta institución es la que regula todos los aspectos de cómo se ingresa a la carrera administrativa, que son los empleados del sector público. Esta entidad es la que califica el mérito, porque es un mandato constitucional, que las personas que hacen parte del propio Estado vengan producto de un concurso donde se califique el mérito, la experiencia, donde se califiquen elementos objetivos para poder llegar a ser parte del Estado colombiano, en este caso, como empleados de carrera administrativa. Sé que hay algunos estudiantes que están acá presentes que hacen parte de la carrera administrativa del Estado colombiano y han tenido sus experiencias con la Comisión Nacional del Servicio Civil, y sé que ellos de cierta forma dan validez a su independencia y a su meritocracia para poder acceder al Estado colombiano. Y empezamos con la organización electoral, obviamente también por fuera las ramas del poder público, porque son ellas o las entidades que la conforman las que se encargan de velar porque se ejerza la democracia, porque se elijan los gobernantes de una forma objetiva, de una forma muy independiente, que no tengan nada que ver con las ramas del poder público, que no tengan ninguna injerencia estas entidades del sector público. Entonces, esta organización electoral es la que se encarga. Tenemos una organización electoral cúspide de la pirámide de nuestro sistema electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Ellos son los que se encargan de todos los aspectos regulatorios, son los que se encargan de todos los aspectos de cómo se van a ejecutar las elecciones, de regular cuáles son las personas que van a poder participar, cuáles personas están habilitadas o inhabilitadas para poder participar. Ellos son los que se encargan de todos y cada uno de estos aspectos para poder llegar y desarrollar todas estas elecciones. El siguiente entidad o la entidad que lo sigue en la organización electoral, hablamos de la registraduría, quien es la que se encarga de cierta forma de todo el tema logístico para que estas elecciones se puedan llevar a cabo y puedan participar todas las personas, garantizando los derechos fundamentales, derecho fundamental de elegir y ser elegido, gracias al Consejo Nacional Electoral, gracias a la registraduría, al menos digamos que tenemos una participación plural y las personas pueden llegar a acceder a estos cargos y pueden también acceder a los derechos para poder ellas también garantizar todo el cumplimiento de este mandato constitucional. Y llegamos a los organismos de control, mi doctor Brown. Hablamos nosotros en varias oportunidades sobre cómo ejercemos el control en Colombia, cómo ejercemos el control también desde Perú a todos los aspectos. Hablando de corrupción, también aspectos, digamos que un poco complejos para todos los países, aspectos también un poco complejos para poder generar ese desarrollo de las comunidades, también para poder generar esa equidad y esa pluralidad y esa igualdad, de cierta forma, de todos los ciudadanos que conforman un Estado. A nivel de corrupción, Colombia tenemos dos grandes organismos de control. El primero, estamos hablando del Ministerio Público, que aquí hace parte de la Procuraduría General de la Nación o está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, quien es la que dirige y se encarga de todo el Ministerio Público y es la que también lucha por la defensa de los derechos fundamentales. Esta Procuraduría es la que también vela para que a las personas en las mismas audiencias o en los mismos procedimientos ante entidades públicas sean ellas las que se encarguen y puedan manejar todos estos temas.
Adicional al Ministerio Público encontramos los organismos de control fiscal, que aquí ya empezamos a hablar un poco, doctor Brown, sobre las finanzas colombianas. Acá también tenemos la Contraloría General, aquí la llamamos Contraloría General de la República, que son o es la entidad encargada de todo el aspecto fiscal, de todo el aspecto también un poco de contratación y que se lleva a cabo o que manejan las entidades públicas para poder lograr esa diversidad de controles, sí, para poder ejercer todo este control fiscal. Y aquí hacemos un paréntesis grande. Como lo decía el doctor Brown, nosotros los contadores nos encargamos de cierta forma simplemente a regular o más que regular, a registrar, perdón, unos hechos económicos en nuestra contabilidad. Que eso y también como les explicaba o les explico a mis estudiantes en clase, viendo a Colombia como una gran empresa, encontramos de cierta forma que el presidente de la República es ese representante legal que es el que dirige toda la acción de la empresa. Es este representante legal quien toma las decisiones de qué comprar, de qué hechos económicos reconocer, de qué situaciones poner en primer lugar y poder generar estas actuaciones. Entonces, es el presidente de la República nuestro representante legal de esta gran empresa que se llama Colombia. ¿Y quién sería nuestro contador? El contador de una empresa privada, así como una empresa pública, dependen y hacen parte de la propia administración. Por eso nosotros aquí tenemos la Contaduría General de la Nación, doctor Brown, creada bajo la ley 298 de 1996, un poco tardecito para la Constitución promulgada en 1991, pero desde 1991 dimos unos pasos importantes para llegar a tener una entidad encargada propia de la contabilidad pública o propia de la Contaduría General de la Nación. La Constitución del 91 dejamos un articulito muy especial y sé que todos los contadores le tenemos cierto cariño. El artículo 354 de la Constitución, que es el que crea la figura del contador general de la nación. Y ahí empiezan todos los aspectos regulatorios a nivel contable, pero también ejerciéndolo y teniendo muy claro que el contador general de la nación depende de nuestro representante legal, en este caso la rama ejecutiva, y que tenemos a nuestro organismo de control fiscal, que lo podríamos emparejar o lo podríamos asimilar con los revisores fiscales de cada una de las empresas. Entonces, ahí ya tenemos los tres grandes actores: el presidente de la República como representante legal, la Contaduría General de la Nación como el contador de esta gran empresa que se llama Colombia, el revisor fiscal que sería la Contraloría General de la República. ¿Y qué nos hace falta? Nos hace falta a quién le presentamos los estados financieros. Veo que en la presentación del doctor Brown tenía dos fechas importantes, el 15 de agosto y el 15 de octubre, que es cuando debe ser aprobada por la Junta Directiva estos estados financieros. Aquí también aprobamos los estados financieros presentados por el presidente de la República. ¿Y quién lo aprueba? Lo aprueba nuestra gran Junta Directiva o nuestra gran Asamblea de Accionistas, por así llamarlo o encontrar un símil, que es el Congreso de la República. El Congreso de la República, con sus actuaciones de la Comisión Legal de Cuentas, es quien termina aprobando, perdónenme acá, hay un poco de ruido al lado que es incontrolable, pero el Congreso de la República es quien termina aprobando esos estados financieros, quien termina revisando toda esa situación financiera que tenemos en la empresa y todo el tema del estado de resultados. También en el tema contable hemos avanzado y hemos, digamos que, llevado a nivel de evolucionar todos los aspectos contables. Nosotros iniciamos con un tema de contabilidad en 1996, pero a medida que fuimos avanzando, también implementamos las normas internacionales de contabilidad en Colombia, y ahí sí me gustaría que el doctor Brown en este momento pueda, o bueno, más adelante el doctor Brown nos explique cómo ha sido ese proceso de transformación y de convergencia a esas normas internacionales. Aquí en Colombia expedimos la ley 1314 del 2009, que fue la que le dio toda esa apertura a la implementación de la normatividad internacional. Aquí nos fuimos por la CFRS, creo que Perú también
emitidas por el IFAC. Y en el tema contable también hicimos ese cambio y adoptamos la normatividad internacional. Empezamos nuestro proceso de convergencia que ha sido, y hay que reconocerlo, nuestro proceso de convergencia a nivel internacional ha sido demasiado lento. Tuvimos una primera regulación en el 2009 y solamente hasta el 2015 empezó a salir la normatividad respecto a entidades públicas. Entonces, un tema bastante lento y solamente hasta el 2018 se dieron la implementación en las propias entidades de gobierno. Ha sido un proceso lento, pero ha sido un proceso que ha generado muchísimos retos en todas las instituciones públicas. Lo hablo desde el conocimiento de causa porque algunas entidades públicas pudimos apoyar todo ese proceso de convergencia y ese proceso de convergencia fue poco complejo, fue un poco robusto, fue un poco de romper los extremos a los que estábamos acostumbrados, pero logramos implementación. Nuestra normatividad internacional la trazamos, creería yo también que muy similar a Perú, en los tres grandes grupos, en entidades, en entidades públicas que cotizan en bolsa, muy similar a las MIF plenas que las conocemos y que en Perú también se lleva este aspecto regulatorio. Después encontramos unas entidades de gobierno que son las que se encargan de la ejecución de políticas públicas a través de los impuestos. Y después encontramos esas empresas donde el Estado nacional, departamental y territorial ha aportado algún dinero y se ha creado como socio, creando empresas mixtas, creando sociedades anónimas, creando todas este tipo de sociedades que le permiten al Estado participar de un mercado, de tener algunas rentas y de cierta forma, y aquí importante, de prestar unos servicios de obligatoriedad constitucional. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos, que son empresas donde el Estado ha invertido unos recursos para garantizar la prestación de esos servicios públicos a través de estas entidades del Estado. A medida que fuimos evolucionando toda esta regulación y todo el régimen de contabilidad pública, ya modificado con la normatividad internacional, creamos un grupito pequeño que se llaman las empresas en liquidación. Y estas empresas en liquidación, pues aquí sé que hay varios contadores que nos están escuchando, son las empresas que ya están por fuera del principio de negocio en marcha. Entonces, fue necesario, a medida que avanzamos, crear este grupo de empresas de liquidación. Entonces, para volver al esquema y hacer un pequeño recorderis de lo que hemos hablado, tres ramas del poder público, la ejecutiva, importantísima, encargada a través de la Contaduría General de la Nación a rendir las cuentas y entregar esos estados financieros. La rama legislativa aquí actúa como una junta directiva, que es la que aprueba los estados financieros. Aquí el término que utilizamos por parte del Congreso de la República es fenecer o no fenecer la cuenta de estos estados financieros. Y nos referimos a fenecer en el término de aprobar y, digamos que, dejar cerrado el año por el cual presentamos nuestras cuentas. Y tenemos nuestra control fiscal o el revisor fiscal en este caso, que sería la Contraloría General de la República, que son los que se encargan de todos esos aspectos. Recordemos también que ya hace unos raticos, hace unos años, empezamos toda esta implementación de normatividad internacional y vamos avanzando. Aún hay mucho por ver, aún hay mucho también por hacer, pero es esta regulación, este régimen de contabilidad pública, lo que nos ha permitido también evolucionar y evolucionar de cierta forma bastante para poder llevar o poder manejar todos esos temas y aspectos internacionales. Entonces, ya hablamos sobre aspectos de control y un tema que tocó el doctor Brown, que de cierta forma lo habíamos discutido y no lo habíamos digamos que coordinado para poder conversar, pero sí es bastante importante, el tema de la corrupción en Colombia. Nosotros hablamos de Colombia con un ranking nefasto en los países de corrupción a nivel mundial. Entonces, digamos que es un tema bastante complejo, el tema de la corrupción. ¿Y cómo podemos o cómo hemos podido, a través de estos organismos de control, disminuirla? Pues la verdad ha sido bastante complejo. En cifras, se habla que la Contraloría General de la República es un organismo un poco lento o paquidérmico para poder atacar la corrupción. Digamos que la inversión que se da en mantener un ente de control fiscal
como la Contraloría General de la República, no amerita o no genera esos resultados que quisiéramos como país. Aquí nosotros hablamos de un presupuesto nacional de 450 billones de pesos y se roban, también dado por cifras técnicas, 50 billones de pesos al año. No sé cómo sea la conversión con los 24.000 millones de pesos de soles en Perú, pero es una cifra bastante fuerte, bastante alta respecto a lo que se podría llegar a hacer. Estamos hablando casi de un 10% de lo que se pierde, un poquitico más del 10% de lo que se pierde en un presupuesto nacional. ¿Qué, qué podríamos hacer si esos recursos tuviesen un verdadero control? ¿Qué nivel de disminución de pobreza pudiésemos haber llegado o pudiésemos haber disminuido a nivel nacional con esos recursos? Allá hay varios temas, allá hay varios puntos donde también hablamos de, lastimosamente, de la corrupción. El control fiscal o la Contraloría General de la República se dedica exclusivamente a temas fiscales, pero también incluye y también abre dentro de su sombrilla de funciones el control legal y el control contractual. La Contraloría también revisa ejecuciones contractuales, la Contraloría también revisa cómo se escogen a esas personas para poder ejecutar estos contratos que permiten que se desarrollen las funciones constitucionales. ¿Listos? ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Listo, seguimos. Y aquí les traje, y aquí el doctor Brown también que habló del desarrollo constitucional. Recordemos que nuestro desarrollo constitucional viene grandemente influenciado por la Constitución francesa y la Constitución americana. De la Constitución francesa nos trajimos todos los derechos del hombre y del ciudadano. De la Constitución americana nos trajimos aspectos como las ramas del poder público en 1787, declarada en Pensilvania, como también nos trajimos una constitución escrita y muchos otros elementos que llegaron a nuestra constitución gracias a esta influencia. Nuestra constitución se divide en 13 títulos y 13 títulos divididos también en una parte dogmática y en una parte orgánica. Para hablar nosotros de la importancia de la contaduría o este proceso contable y de finanzas públicas para el desarrollo, tenemos que entender que el Estado se organiza y que tiene una parte donde se centran todas sus funciones, en especial para poder resolver y poder dar cumplimiento a toda esa parte dogmática. Ahí la tenemos resaltada en negrilla, toda esa parte de cómo funciona el Estado, las ramas del poder público, legislativa, ejecutiva, judicial, los organismos electorales, los organismos de control, y tenemos un título especial de la organización territorial de departamentos y municipios. ¿Y todo eso para qué? Para poder garantizar los títulos primero, segundo, tercero y cuarto. Los principios fundamentales, los derechos, las garantías y los deberes de los derechos también de los habitantes del territorio y de la participación democrática y de los partidos. Son ellos los que entran a hablar y esta es nuestra forma, como está la Constitución, como está dividida nuestra Constitución para poder garantizar todo este Estado social de derecho y poder garantizar todos los aspectos para poder manejar la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de todas las personas y de todos los ciudadanos. Es así como está dividida nuestro Estado colombiano, es así como funciona nuestra parte contable aquí en el país, con muchos retos todavía. Aún tenemos muchos retos, aún tenemos muchos apartes por lograr o muchos temas por llegar a mejorar, pero sé que con estos trabajos que se hacen en el aula, con estos temas que se tocan en estos espacios, con el doctor Brown, que creo que tenemos un mismo objetivo, hablar del Estado para que todos estos chicos, todos estos muchachos, de cierta forma contribuyamos a que mejore el Estado y siempre conformar un mejor Estado para tener siempre una mejor sociedad y poder encontrar ese desarrollo, poder encontrar ese mejoramiento en la calidad de vida en cada una de las decisiones que tomamos. Recuerden, por favor, y siempre es otra frase que digo,
a mis estudiantes, nosotros como contadores somos agentes del Estado para el recaudo de los tributos de una forma correcta. Y ya es el Estado quien se encarga de la distribución, quien se encarga de cómo contratar, quien se encarga de ejecutar esos planes, programas y proyectos para poder mejorar la calidad de vida. Entonces, nosotros como contadores hacemos una parte fundamental para que el Estado pueda desarrollar todos sus objetivos y para que el Estado le pueda cumplir a todos los ciudadanos. ¿Listos? Entonces, doctor Brown, muchísimas gracias por esa introducción a la estructura del Estado bastante interesante. Esta es también una introducción bastante general, por así decirlo, sobre el Estado colombiano. Tenemos muchas cosas en común, tenemos también muchos retos. Allá en Perú y aquí en Colombia también hablamos de muchos retos a nivel del funcionamiento del Estado. Todavía tenemos esas cositas o esos lunares que debemos mejorar, o esas cositas o temas que debemos mejorar a medida que vayamos avanzando. Y estamos creando estos espacios para eso mismo, para que nos concienticemos de que tenemos mucho por mejorar, para que nos concienticemos que somos actores fundamentales de lo que es el Estado y que de ahí a allá podemos también manejar bastantes los temas y dejar esa semillita. Desea usted el caramelito, yo le digo la semillita para que todos nosotros seamos conscientes de que podamos lograr todos estos elementos. Entonces, doctor Brown, su merced deja el caramelito, yo le dejo la semillita para que todos despertemos cierto interés en hacer parte del Estado y hacer una parte positiva, que mejoremos la calidad de vida de todas las personas. Bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor. Excelente la ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Saludos también allá en su sala. Saludos a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma. Gran cariño y gran aprecio a la universidad. Seguramente nos podremos ver el siguiente año de forma presencial para que dejemos allá un poquito de Colombia en el pensamiento y en el corazón de algunos estudiantes. Muchas gracias, doctor. Le tomamos la palabra. Okay, un fuerte aplauso para el doctor, obviamente, jóvenes. Y ahora vino el debate, el mano a mano en la ronda de preguntas de ambos países. Pero eso será motivo de otro viaje de conocimiento. Los invito a ver la segunda parte de esta interesante ponencia internacional. Un mano a mano Perú-Colombia, entre auditores y contadores gubernamentales. Hasta la próxima. No se pierdan la segunda parte de esta interesante conferencia internacional. Buenas noches.